Yo hablando y no me dicen nada, ya. Ya, No, está bueno, hoy bien. vamos a hablar de la enfermedad intersticial difusa. Como les menciono, bueno, como estaba mencionando, principalmente esta enfermedad va a tener tres pilares principales, ¿no? Para su estudio va a haber un criterio clínico, que básicamente va a ser los síntomas que presenta el paciente, un criterio radiológico, donde vamos a ver patrones, ¿no? O características específicas. Ya muchos en sus rotaciones han hablado de lo que es EPIT, de lo que es FPI, de lo que es sarcoidosis, sus compañeros ya han hablado de algunas características, ¿no? Tomográficas que se pueden observar, y la parte funcional que habla de las pruebas respiratorias no funcionales, básicamente para evaluar el patrón restrictivo. No solamente hablamos de espirometría, y estamos hablando de DLCO, que es una prueba funcional de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Que va a evaluar básicamente la membrana eh, donde se realiza el intercambio gaseoso. Y asimismo, para complementar el estudio y tener una mejor identificación de la enfermedad, estamos hablando de un componente anatomopatológico, que básicamente estamos hablando de las biopsias, ¿no? Puede ser una biopsia quirúrgica o una biopsia por broncofibroscopía, que más adelante vamos a ver su rentabilidad. Bueno, en un EPIT, lo que principalmente se va a ver alterado dentro de la fisiopatología es el intersticio alveolar. ¿Qué es el intersticio alveolar? Es el espacio entre el epitelio alveolar y el endotelio capilar, que en ese espacio se va a encontrar el tejido conectivo que rodea los vasos. Ese es el área donde se va a ver principalmente dañado, ¿no? Por la alteración fisiopatológica. Cuando hablamos de PIT o enfermedad intersticial difusa, estamos hablando de una alteración principalmente a nivel de la difusión. ¿Por qué? Va a haber un engrosamiento, va a haber una alteración, ¿no? ¿Recuerdan cuando ustedes llevaron fisiología? Hablaron de la ley de Fick. La ley de Fick, ¿qué te dice? Que para poder difundir un gas de un espacio uno a un espacio 2, esto va a estar determinado por ciertos factores, principalmente el área, el grosor de la membrana, la constante de difusión, que cada gas tiene una constante de difusión, y la gradiente de concentración de un gas en un área, en el espacio uno versus el espacio 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto es el área de intercambio gaseoso en el espacio pulmonar, en el pulmón en sí? ¿Cuánto de área tenemos? Cuando llevaron fisiología, equivale más o menos a una cancha de tenis. Imagínense la cantidad de área que tenemos para difundir un gas. Es bastante extensa, pero esto se va a ver alterado en ciertas enfermedades, que lo que van a hacer es disminuir, o por ejemplo en aquel paciente que le realizaron una resección, una lobectomía, el área de intercambio gaseoso también va a disminuir. Pero esta ley sí la deben saber para difusión de gases, y principalmente ese es el pilar, ¿no? Para realizar la prueba de difusión de monóxido de carbono, que es el DLCO. O en las guías de la BTS también dicen TLCO. Entonces, de acuerdo a la anatomía del intersticio pulmonar, recordar que tenemos la parte axial, que va desde bronquio principal y se va a ir segmentando, es la parte axial, ¿no? Y la subsegmentaria le llamamos a los pequeños, las tramas que se forman para formar los segmentos pulmonares. Por eso que, por ejemplo, lo dividimos así. El intersticio pulmonar, sistema axial, tenemos dividido en dos partes, el peribroncovascular y el centrilobular. Luego tenemos el sistema periférico, fibroso periférico, que básicamente lo que va a hacer es dividir el intersticio subpleural y el intersticio interlobular. Esto básicamente para que tengan idea de cómo se va ramificando esa estructura y me imagino qué cantidad de la cancha de tenis, cómo entra en ese pequeño espacio torácico, ¿no? Entonces, recuerda que el alveolo va formando como lobulillos, luego sacos alveolares, y esto va incrementando su área, ¿no? Esto es lo que lo podemos ver gráficamente. Se observa cómo todos los compartimentos se van interconectando. Y recuerden que cada parte del intersticio va a estar siempre acompañado de un vaso, o sea, de una arteria. Y eso se va a ir ramificando así. Como les mencionaba, dentro de la etiología, a la actualidad se conoce
se conocen más de 150 a 200 causas posibles, aunque actualmente solo el 35% se puede llegar a identificar la etiología exacta, ¿no? 15% de este tipo de enfermedades están asociadas a las enfermedades reumatológicas porque están asociadas a una alteración en el colágeno, ¿no? Y en el intersticio hay colágeno. La clasificación ha evolucionado en el tiempo y, como les mencioné, actualmente tenemos el apoyo de la anatomía patológica para poder identificar adecuadamente la etiología de la enfermedad. Dentro de las causas para desarrollar una enfermedad intersticial difusa son varias. Tenemos la ocupacional o la ambiental, más que todo en pacientes que puedan laborar en minas, por ejemplo, que están expuestos al sílice, asbesto, van a causar un EPIT. Cuando están asociados a drogas, por ejemplo, amiodarona, nitrofurantoína, bleomicina, pacientes oncológicos que están expuestos a radiación, básicamente para su tratamiento del cáncer. Hay una neumonitis por hipersensibilidad, que en este caso ya está asociado más a un componente alérgico de susceptibilidad, ¿no?, a ciertos compuestos, que va a tener una respuesta, es una respuesta inmunológica, pero con un daño pulmonar. El misceláneo está ahí varias enfermedades secundarias, más que todo vamos a estudiar primero las más comunes y luego hacemos por descarte. Las enfermedades asociadas a colagenopatías, los que les mencionaba de las enfermedades reumatológicas. Los pacientes que son sometidos a inmunosupresión o a trasplante también tienen mayor riesgo de desarrollar EPIT, infecciones secundarias, sarcoidosis, como ya hablaron sus compañeros, y dentro de las idiopáticas hablamos de lo que es el FPI, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática, que lo vamos a tratar más adelante, que hay ciertas características importantes y que básicamente su diagnóstico es de exclusión. Las vasculitis también, que son enfermedades inmunológicas. Actualmente, la prevalencia de esta enfermedad va de 20 a 40 casos cada 100.000 habitantes y es una causa de más de 100.000 hospitalizaciones por año. Tiene, como les mencioné al inicio, el 15% de los pacientes con EPIT tienen alguna enfermedad reumatológica asociada y la supervivencia de estos pacientes va a depender en qué grado de enfermedad se les encuentra, ¿no? En algunos casos ya cuando el paciente comienza a hacer síntomas, ya es la parte más avanzada, entonces su pronóstico, su supervivencia no es muy bueno, entonces algunos llegan máximo a 2, 3 años o máximo 5 años posterior al diagnóstico de la enfermedad. Y la prevalencia del EPI no diagnosticado es 10 veces más que el diagnosticado. En muchos casos, aún después de la biopsia, como les mencionaba, no puede ser diagnosticado. Justamente esta enfermedad es tan compleja porque tenemos que estar buscando las causas más comunes y por descarte ya sacando. Y aún así, a pesar de todo el esfuerzo que se puede hacer en buscar la causa, no se llega a identificar. Dentro de la patogenia de la enfermedad, principalmente hablamos de algún agente externo o puede ser propio del paciente que va a generar una injuria y esto va a generar un daño alveolar difuso, ¿no? Entonces, cuando hay un daño alveolar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar la cascada de inflamación, mediadores inflamatorios que van a generar o van a causar un feedback positivo, aumentando el daño alveolar difuso. Asociado a esto, el alveolo, bueno, las células implicadas en el daño, en su afán de disminuir ese estado inflamatorio, van a generar reparación, ¿no? Un estado de reparación donde justamente hablamos de la fase fibrótica, que hay una mayor generación de fibroblastos, que eso va a causar la alteración del espacio del intersticio y van a alterar la membrana, ¿no?, de difusión. Entonces se va a generar el epitelio. Entonces, igual un resumen, cómo iniciamos la exposición de la toxina o algún antígeno que van a generar un daño pulmonar en el parénquima, ¿no?, con las células. Va a generar una cascada inflamatoria, mayor producción de citoquinas, hay un feedback, como les digo, positivo, se van a liberar las proteasas, componentes inflamatorios o oxidativos, todo esto va a incrementar el daño pulmonar. Y finalmente, como les mencionaba, hablamos de una fase de reparación que lo que va a generar es un reclutamiento de fibroblastos, va a generar una mayor producción de tejido conectivo y esto finalmente va a desencadenar una fibrosis.
Igualmente, esta fibrosis lo que va a generar o es una disminución de la compliance, va a disminuir el volumen pulmonar, va a alterar la relación BQ, ventilación-perfusión, y esto va a generar una hipoxemia, ¿no? Entonces, asimismo, esta fibrosis va a generar una obliteración en los vasos pequeños, en la vía aérea pequeña, va a generar una alteración en la difusión, que esto mayormente se va a ver manifestado cuando el paciente realice mayor actividad física. Y después de generar el daño pulmonar propio, también va a generar un daño vascular, ¿no? Va a generar una hipertensión pulmonar que es secundaria a la hipoxemia crónica que el paciente va a tener. Acá podemos ver microscópicamente cómo después del daño pulmonar se genera la formación, bueno, de capas de fibroblastos que van a generar una disminución de los calibres, miren, de los vasos de la vía aérea, y esto va a generar una alteración en la difusión de gases, y en este caso del oxígeno y del dióxido de carbono, ¿no? Que es lo que más nos interesa. A ver, para despertarnos un ratito, ¿alguien recuerda cuánto es la difusión, la constante de difusión del oxígeno, del dióxido de carbono? ¿Es igual? ¿Se difunden con la misma velocidad? ¿Alguien recuerda? De fisiología. Ya, lo van a revisar entonces, ¿ya? Recuerden que el oxígeno se difunde mucho más lento que el dióxido de carbono, y comparado con el monóxido de carbono se difunde 200 veces más rápida que el oxígeno, y su afinidad por el eritrocito es mucho más alta que el oxígeno. Por esa razón, el monóxido de carbono es tóxico. Bueno, dentro de la orientación diagnóstica, como siempre les menciono, algo súper importante es hacer una buena historia clínica. Dentro de los análisis imagenológicos podemos tener una radiografía de tórax o tomografía, pero actualmente principalmente nos va a ayudar muchísimo más una tomografía. Si bien es cierto, la radiografía nos puede orientar al diagnóstico, no es el examen ideal para poder hacer un estudio de un EPIT, ¿ya? Dentro del laboratorio clínico e inmunológico, principalmente les pedimos todo lo que es el perfil reumatológico, porque como les he mencionado, el 15% del total de pacientes tienen una alteración inmunológica o reumatológica o una enfermedad de colagenopatía asociada. Entonces tenemos que primero buscar las causas más comunes y luego, recién por descarte, buscar las otras. La evaluación funcional respiratoria, acá estamos hablando de una espirometría, de un DLCO y una pletismografía, que básicamente lo que me va a ayudar es identificar los volúmenes pulmonares y con eso tener un basal del paciente, porque ese tipo pues, hay que hacerles estas pruebas una vez al año para ver cómo está evolucionando la enfermedad y cuál es su pronóstico y su mortalidad a largo plazo. La broncofibroscopía también nos va a ayudar en el diagnóstico para tomar muestras, si bien es cierto hay algunas restricciones porque no nos puede ayudar mucho con el resultado, ya que hay una clasificación aparte que es anatomopatológica, que lo vamos a ver más adelante. Y si es que la broncofibroscopía no nos apoya mucho, estaremos hablando de biopsias quirúrgicas, que actualmente en la práctica clínica no se realiza de forma rutinaria, ¿no? Solo algunos pacientes son tributarios, más que todo aquellos que realmente son pacientes jóvenes y que podrían ser tributarios para trasplante pulmonar, porque el riesgo es alto, hay mayores complicaciones y aparte les voy a explicar más adelante que en sí hasta el momento no tenemos un tratamiento curativo, solamente lo que se pretende hacer es disminuir la formación de los fibroblastos que van a alterar la difusión, pero el tratamiento final o esperanzador para ese tipo de pacientes es un trasplante pulmonar, ¿no? Sería la única forma de, entre comillas, curarlos de la enfermedad. Como les mencionaba, la parte importante, por favor, tomar en cuenta antecedentes familiares, demográficos, si ha fumado el paciente, dónde vive, si toma algún tipo de medicamento, porque les mencioné que hay algunas drogas que pueden generar fibrosis pulmonar, bueno, EPIT. A nivel del examen físico, auscultar bien, recuerden que en la semiología de un paciente con EPIT, básicamente lo que voy a escuchar, perdón, son crepitantes secos o velcro, como muchos le dicen. Es un sonido más o menos cuando uno agarra el cabello y se lo frota al nivel de la oreja.
ese sonido es exactamente igual a cómo se escucha un epítero, ¿ya? Y es diferente a hablar a los crepitantes húmedos que lo voy a escuchar en una neumonía, que es diferente. Voy a poder observar si el paciente ya tiene una hipoxemia crónica, una acropaquia, ¿no? O claving. Puede haber signos extrapulmonares, básicamente lo que hablamos de hipertensión pulmonar, un crecimiento de las cámaras cardíacas derechas. Dentro de los exámenes laboratoriales comenzaré a ahondar más en lo que les mencionaba, en los exámenes inmunológicos principalmente, y en los imagenológicos me va a ayudar bastante la tomografía para determinar qué tipo de patrón cumple para poder así clasificar o poder ahondar en qué tipo de enfermedad podría estar implicada, ¿no? Las pruebas funcionales, como les mencioné, la espirometría, el DLCO, el PLETIS. Tenemos la prueba de esfuerzo o el test de caminata de 6 minutos también. La broncoscopía nos va a ayudar con las biopsias y la cirugía, básicamente como para una biopsia quirúrgica, ¿no? Dentro de los síntomas, principalmente estos pacientes, su motivo de consulta va a ser la disnea progresiva e incrementada con el ejercicio y un poco de tos no productiva. Podría haber hemoptisis en raros casos si es que previamente en ese pulmón es un pulmón secuelar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya ha tenido tuberculosis y asociado a unas bronquiectasias podría haber, o los síntomas podrían estar asociados o incrementados de acuerdo a la enfermedad de fondo que tenga, ¿no? El paciente. Como dentro del examen físico, ya les dije, básicamente en la inspección del paciente podremos ver si el paciente tiene una disnea marcada o ya es más, ya el paciente tiene una enfermedad avanzada, hará uso de músculos accesorios. La palpación va a estar disminuida, la amplexación pulmonar. La percusión va a estar normal porque el aire entra, no hay limitación en eso. En la auscultación, como les mencionaba, va a haber unos crepitantes secos, basales, bilaterales, simétricos, la acropaquia. Puede haber en algunos casos sibilantes, no es lo común, pero lo importante es que ustedes sepan que son crepitantes secos o velcro. Y dentro del componente extrapulmonar estamos hablando de un cor pulmonar o hipertensión pulmonar, ¿no? Esta es una tabla de más o menos, aparte de los síntomas respiratorios, qué otros síntomas pueden estar aunados de acuerdo a la enfermedad asociada. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con lupus, esclerodermia, sarcoidosis, tendré una escleritis, una uveitis, como mencionaron sus compañeros el día de ayer, una queratoconjuntivitis seca, si estamos hablando de un Sjögren, un aumento de la glándula lacrimal también en sarcoidosis. Les hablo de estas enfermedades porque son las más comunes, ¿no? Más que todas las enfermedades reumatológicas que van a tener un componente extrapulmonar. También tenemos síntomas a nivel de corazón, de miocardio, miositis, puede haber artropatías, o sea, artritis, dolor articular, y así como extrapulmonar tenemos algunos síntomas, ¿no? Pero principalmente, justamente ese buen examen físico y una buena historia clínica nos ayudará a tener todos estos datos y cómo orientar el diagnóstico de mi paciente, cómo lo voy a estudiar. Esto igualmente, como les mencionaba, principalmente, si tengo un paciente joven que la enfermedad se va a presentar antes de 40 años, principalmente voy a tratar de identificar esta enfermedad que es el FPI, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática familiar. En este caso, la causa exacta, la etiología no está determinada, aún es desconocida. Entonces tendré que enfocarme básicamente a hacer el estudio temprano, pero acá habrá un antecedente familiar y estos pacientes son los candidatos a trasplante pulmonar. Tenemos las enfermedades con desórdenes metabólicos, las enfermedades de colágeno, la linfaangioleiomyomatosis, sarcoidosis. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad identificada, por ejemplo, secundaria al lupus, el tratamiento principalmente se va a enfocar en tratar la causa de fondo. Y con esto, si yo controlo la causa de fondo, mis síntomas respiratorios deberían mejorar. Así que por eso es importante buscar primero las causas secundarias que tengan una implicancia. Por ejemplo, si la enfermedad está secundaria a un medicamento que yo le estoy dando, suspenderé el uso, si bien es cierto, el daño ya está realizado, pero no va a haber una progresión de la enfermedad.
En la parte ocupacional ya van a ahondar más sus compañeros cuando expongan lo que es neumoconiosis, ahí vamos a hablar de todos estos polvos inorgánicos que generalmente generan daño, ¿no? Pulmonar y también tiene un componente de EPIT, o sea, su lesión pulmonar se va a manifestar como un EPIT. Igualmente acá, no vamos a extender porque vamos a hablar de esta neumoconiosis. Igualmente acá tenemos una lista de varios medicamentos, principalmente la nitrofurantoína, porque se utiliza un montón. Tenemos la bleomicina en la parte oncológica, tenemos el metotrexate, la satioprina, ciclofosfamida. Entonces, esto uno debe, de cierta forma uno no va a saber todos los medicamentos, pero al menos los más comunes debe tener conocimiento, ¿no? Que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad, porque si esta fuera el origen, el uso de estos medicamentos, suspenderé, como les digo, y no habrá una progresión en la enfermedad. Y el daño va a estar, esa noxa va a ser eliminada, ¿no? Dentro de las enfermedades reumatológicas tenemos la esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta de tejido conectivo, polimiositis, dermatomiositis, lupus. Todas estas enfermedades van a tener un compromiso pulmonar y en este caso, como les mencioné, es importante tratar estas enfermedades y con el buen control de esta enfermedad disminuiremos el daño pulmonar. Dentro de la clasificación de PIT tenemos esta. EPIT es una familia bien grande. Entonces, primero vamos a hablar de lo que son de las causas conocidas. Acá hablamos lo que les mencioné de las colagenopatías, fármacos, radioterapias, polvos orgánicos, polvos inorgánicos, las hereditarias. Esto va a estar representado en más o menos 35%. Luego hablaremos de la neumonía intersticial idiopática, que es lo que les mencioné del FPI principalmente. Y acá el patrón que vamos a evaluar principalmente es tomográfico. Dentro de esto tenemos un 65% de pacientes y es lo que clasificamos en FPI y no FPI. Esto lo determinamos principalmente bajo imágenes, tomografía, ¿no? Y el no FPI todavía se divide en 6 familias más, que no es objetivo de que ustedes lo conozcan, con que ustedes sepan la parte superior, cómo se clasifica esto, es suficiente, ¿ya? Dentro de las primarias o asociadas a procesos no bien definidos. Ahí tenemos sarcoidosis, linfangioliomatosis, tenemos histiocitosis, eosinofilia, proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar, amiloidosis, que son mucho más raros, ¿no? Es más o menos el 5%. Y aún así, a pesar de que uno haga todo el esfuerzo por buscar la etiología, hay un pequeño porcentaje del 5 que igual queda sin conocerse la causa exacta de por qué está realizando la enfermedad del paciente, ¿no? Incluso acá es importante tomar en cuenta qué factores están asociados, como el tabaco, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad voy a pensar en el tabaco para ver qué característica va a tener el paciente? Dentro de la evaluación funcional, ya les mencioné las pruebas que se les realiza, que es importante realizarlas, que básicamente lo que nos va a ayudar es establecer el diagnóstico, orientar el pronóstico, controlar la evaluación de la enfermedad y monitorizar la respuesta al tratamiento. El examen principal para poder evaluar tempranamente un daño es el DLCO, que es lo que les mencionaba al inicio, la ley de Fick, lo que evalúa el examen de difusión de monóxido de carbono es la ley de Fick, no la difusión. Entonces, ahí vamos a evaluar cómo se encuentra la membrana de intercambio gaseoso y desde pequeños cambios se va a poder identificar. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Los mejores predictores de mortalidad en el seguimiento de este tipo de pacientes tenemos la espirometría, que lo que básicamente voy a encontrar es un patrón restrictivo. Tenemos el DLCO, que lo estoy repitiendo, y el test de caminata, ¿no? Que básicamente va a evaluar la supervivencia de estos pacientes y cuánto va a haber un decaimiento anualmente, porque es una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, se evalúa cómo está progresando el paciente a pesar de medicación o, por ejemplo, en pacientes post-trasplante pulmonar, también son exámenes que se les tiene que realizar de seguimiento. Como les mencioné, en la espirometría ustedes tienen que saber que lo que voy a identificar es el patrón restrictivo, ¿no?
que voy a ver en un patrón restrictivo una disminución del FBC, va a haber una disminución del BEF1, pero la relación FBC y FBC contra FBC va a estar normal, no va a estar alterada. Entonces, como les mencioné en asma y en las rotaciones, yo necesito que ustedes sepan diferenciar lo que es un patrón obstructivo de un patrón restrictivo, ¿no? Tienen que saber en un obstructivo qué es la reversibilidad y cuáles son los volúmenes que se van a ver alterados. Así que esta parte es súper importante. Igualmente acá es un resumen, la capacidad vital disminuye, la capacidad pulmonar disminuye porque el pulmón como que se achica, ¿no? El DLCO, el test va a estar disminuido y la elasticidad pulmonar también va a estar disminuida y todo esto me va a generar hipoxemia. La utilidad de las pruebas funcionales respiratorias en este tipo de pacientes, básicamente nos va a determinar el pronóstico, ¿no? La supervivencia. Se ha visto que un DLCO, TLCO, un valor por debajo de 40%, es un estadio avanzado de la enfermedad del EPIC, ¿no? De un IP fibrótico. De ahí tenemos que si hay una disminución del menos 10% en el FBC hasta 15% dentro de los 6 a 12 meses de seguimiento, su mortalidad de este paciente va a aumentar un montón. Igualmente, en la prueba de test de caminata de los 6 minutos, si hay una desaturación, también estamos hablando de un pronóstico malo del paciente, ¿no? Radiológicamente, como les digo, las placas radiográficas actualmente ya nos pueden orientar, como les digo, pero el examen ideal es una tomografía de alta resolución, una TACAR. Como pueden ver en esta placa radiográfica, yo podría decir, pero yo la veo limpia, campos pulmonares limpios, ángulos costofrénicos, pero en la tomografía hay un daño pulmonar leve incipiente, ¿no? Que eso nos va a ayudar a iniciar un estudio de forma temprana. Acá. Pero radiológicamente, 10% de las placas pueden pasar como normales. El patrón y distribución radiológica orienta a un diagnóstico y la TAC, como les mencioné, es suficiente para establecer el diagnóstico con algunas formas de PIT, básicamente en las idiopáticas. La tomografía normal no excluye el diagnóstico de PIT. Ahí tenemos que aunarnos a las pruebas funcionales. Estos son los diferentes patrones intersticiales que podemos observar. Hay un engrosamiento interlobulillar, hay básicamente lo principal, ¿no? La panalización bivasal, que es una línea de quistes, ¿no? Subpleurales en doble línea. Puede haber una tracción de las bronquiectasias, por eso se llama bronquiectasias. Puede estar asociado a algún tipo de bronquiectasias en anillo de sello que ya hemos hablado la vez pasada, pero principalmente es la panalización lo que yo estoy buscando tomográficamente. Esta es una tabla de resumen de básicamente cómo podemos ver qué patrones se pueden ver tomográficamente, ¿no? Básicamente para que ustedes puedan recordar, ¿no? Entonces ya lo revisan ustedes. La distribución en esta enfermedad principalmente va a estar, si hablamos de un FPI o una fibrosis pulmonar idiopática, estamos hablando de las bases pulmonares, a diferencia si hablamos de sarcoidosis, que es lo que los compañeros, hablamos de un compromiso más que todo en la parte superior, en lóbulos superiores, y de compromiso periférico es más inespecífico, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a evaluar una tomografía, vas a evaluar dónde está localizada la lesión, y de acuerdo a esto yo comenzaré a pensar en cuál podría ser, y obviamente de acuerdo a la predominancia, ¿no? No voy a buscar una enfermedad rarísima, porque sí puede estar en el lóbulo, por ejemplo, la células de Langerhans pulmonares, no la voy a pensar como primera opción, porque es una enfermedad súper rara y no es, primero pensaré de repente en una neumoconiosis, una silicosis, que si este paciente ha sido trabajador de minas o en una fábrica de vidrios, hay sílice, ¿no? Entonces pensaré de acuerdo a la historia clínica qué enfermedad podría estar asociada. O si me dice, doctora, yo tengo artritis reumatoidea, tengo lupus, entonces pensaré en otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, primero me enfocaré a estudiar este tipo de patologías. En la tomografía pulmonar, básicamente lo que voy a buscar son los cambios iniciales que no se pueden identificar en la radiografía.
El diagnóstico, la idea es que se haga, bueno, en la idiopática, la biopsia pulmonar no me va a ayudar mucho. Básicamente el diagnóstico en esta enfermedad es tomográfico. Determinar la actividad y el pronóstico de las enfermedades que puedan estar asociadas y me estén causando un daño pulmonar y evaluar la respuesta al tratamiento y puede, bueno, para como una guía para una biopsia quirúrgica o una biopsia broncoscópica, ¿no? Como les mencioné, mi objetivo es que ustedes identifiquen lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué es lo que voy a ver en un atacar? Reticulación, panalización y bronquiectasias de tracción. Esta distribución va a ser periférica, subpleural y basal. Se los he resaltado, esa es la parte que ustedes deben saber. Ciertamente hay muchas más, pero principalmente este es el objetivo que ustedes deben saber. Sus compañeros ya hablaron perfectamente bien el día de ayer de las sarcoidosis del stage 1, 2, 3 y 4. Ya no lo voy a repetir, pero también repásenlo, eso sí deben saberlo. La linfangioleiomyomatosis es una enfermedad también que está asociada a una destrucción, ¿no?, del alveolo, básicamente con alteración de la membrana de intercambio gaseoso. Esto es una enfermedad que principalmente da a mujeres jóvenes, menores de 30 años, y su pronóstico a largo plazo no es muy bueno, ¿no? El tratamiento principal final es trasplante pulmonar. Pero miren claramente en esta imagen. Radiológicamente, quizás si es que lo hubiera visto alguien que no está acostumbrado a ver muchas placas radiográficas, porque a mí sí me llama la atención las bases, podría pasarlo como normal porque no veo tumoraciones, no veo neumonía, digo, no, está normal, pero no, imaginen, miren el daño pulmonar extenso que ya tiene. Es por eso muy importante la tomografía pulmonar, un atacar, ¿no? Igual a neumonía intersticial linfocítica, que principalmente se da en pacientes VIH. O sea, si me viene un paciente VIH con una dificultad respiratoria, fuera de descartar un componente infeccioso que puede estar generando que se puede estar dando en ese momento por su inmunosupresión, después de haber descartado esto, el paciente persiste y ve una tomografía que ve un patrón intersticial bilateral, principalmente pensar en una neumonía intersticial linfocítica, ¿no?, que es principalmente se da en ellos. La proteinosis alveolar también es una enfermedad de depósito que básicamente es por una alteración en la degradación del surfactante, que lo que va a hacer se va a depositar en el alveolo y va a generar una alteración, ¿no?, en la membrana, una inflamación crónica que se va a dar así como un crazy paving en parches. El tratamiento para esta enfermedad no hay un tratamiento específico, lo que se realiza son lavados pulmonares totales. Y bueno, en Perú no se hace esto, así que el pronóstico de este tipo de pacientes también es mala, ¿no? La silicosis, que ya van a hablar un poquito más sus compañeros, se dan cuenta cómo tomográficamente vamos buscando algunas características. No voy a ahondar mucho en esto porque vamos a hablar en la parte de neumoconiosis cuando hablemos de la silicosis, ¿no? Cómo este polvo inorgánico se va depositando a nivel pulmonar y va generando daño y una alteración en la difusión de gases. Dentro de los patrones tomográficos lo que voy a encontrar son opacidades nodulares, opacidades lineales y reticulares, lesiones quísticas, consolidación y opacidades en vidrio despulido. Eso es lo que principalmente se ve. Incluso actualmente, por el tema de la pandemia de COVID-19, el vidrio deslustrado, el vidrio despulido, que nosotros le decimos, ha incrementado bastante. Entonces, esto ha generado una dificultad en el estudio, porque nosotros habíamos acostumbrado a tener ciertos patrones ya característicos que nos podían orientar a clasificarlos dónde podrían estar este tipo de pacientes o en qué patología, pero ahora con el daño que está generando el SARS-CoV-2, eso se está cambiando, ¿no? Entonces nos está generando más dificultades que probablemente más adelante se generen algunas modificaciones en las guías para poder orientar el diagnóstico, ¿no? Porque este tipo de pacientes van a generar un EPIT, o sea, los pacientes secuelares por COVID-19 tienen una fibrosis pulmonar, hay un engrosamiento, entonces ese tipo de patrón será secundario o más que todo secuelar. Entonces esto va a generar un poco de alteración más adelante. Acá igualmente podemos ver las lesiones, ¿no? El crazy paving es como zonas de pulmón dañado, como zonas de áreas sanas, ¿no? Se puede ver, acá hay quistes, hay bronquiectasias de tracción, en la panalización principalmente está aquí, igualmente acá. La panalización,
que justamente está en un FPI, es lo que les mencionaba, ¿no? Ese, ese componente subpleural en líneas como un carrilete de tren, nosotros a veces le decimos, organizado, bivasal, que va iniciando en bases y va creciendo hacia la parte superior. Acá podemos ver a las bronquiectasias de tracción, no sé si logran verlas, les estoy mostrando, que justamente es característico de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Ahí vamos a ver una tablita más adelante cómo se diferencia tomográficamente. Dentro de los exámenes invasivos que realizamos este tipo de pacientes tenemos la broncofibroscopía, que básicamente lo que vamos a hacer es un lavado bronquialveolar para poder realizar un análisis celular inmunocitoquímico, perdón, para poder valorar el diagnóstico de PIT. También puede haber un análisis mineralógico si estamos pensando en algún tipo de neumoconiosis, pero actualmente no tiene un valor demostrado en el pronóstico y respuesta al tratamiento. Básicamente nos sirve como estudio, no mide otra cosa. Esta es una tabla donde me muestra básicamente los rangos normales de qué es lo que voy a encontrar. En un lavado bronquialveolar principalmente voy a encontrar macrófagos mayores al 85%, los linfocitos, la relación CD4-CD8 de 10 a 15%, neutrófilos menores al 3%, eosinófilos menores a 1%, y las células escamosas del epitelio menor a 5%, ¿no? Pero quiero que sepan esta parte, justamente se los he resaltado para que puedan identificarlo, ¿no? Si yo estoy pensando en un paciente que tenga un patrón más que todo linfocítico, estoy hablando que voy a encontrar más que todo mayor al 15% de linfocitos. Eosinofílico pensaría mayor a 1%. Bueno, y el neutrofílico mayor al 3% de neutrófilos, ¿no? De acuerdo a estas características, yo estaré evaluando qué tipo de enfermedad podrá estar asociado o sospecharé o ahondaré un poco más en mi estudio, ¿no? Dentro de las biopsias, lo que les mencionaba, ¿no? Normalmente en una broncofibroscopía, nosotros a veces realizamos biopsias en algún tipo de PIT, si es una patología infecciosa, si hay eosinofilia pulmonar, si hay proteinosis alveolar y ciocitosis. La rentabilidad de una biopsia transbronquial es buena en este tipo de EPIT, pero en el resto no es tan rentable. Es por eso que a veces se sugiere que más que todo se haga una biopsia pulmonar o una biopsia quirúrgica. Acá vamos a hablar de la clasificación más que todo anatomopatológica. ¿Ya? Tenemos lo que es el UIP, probable UIP, posible UIP y una fibrosis no clasificable o indeterminada, ¿no? Actualmente en Perú, por ejemplo, cuando nosotros hacemos biopsias quirúrgicas en este tipo de pacientes, no tenemos una muy buena rentabilidad, ya que nuestros patólogos no están especializados en esta área, ¿no? Normalmente en otros países, por ejemplo, cuando yo roté en México, había un área, un departamento de anatomía patológica que básicamente el patólogo solo leía pulmón, o sea, solamente veía biopsias de pulmón. Entonces, este tipo de patólogo tenía mucho más experiencia para poder clasificar en este, porque, por ejemplo, acá a veces mandamos un patólogo me dice probable UIP, otro me dice no, o sea, indeterminado. Entonces, eso genera un poco de malestar, bueno, en sí en general para poder tratar al paciente, ¿no? Porque eso determina mucho qué tipo de tratamiento le puedo dar o cuál va a ser el pronóstico principalmente. Igualmente acá probable UIP, UIP, entonces, esta es una clasificación más que todo quirúrgica, ¿ya? Cuando es tomográfica solamente se divide en tres, UIP, posible UIP o indeterminado. Pero cuando es por biopsia, ya la clasificación aumenta mucho más. No es objetivo que con que ustedes conozcan la parte tomográfica es suficiente, porque esto ya es más de especialista. Pero tienen que saber que hay dos clasificaciones, una por tomografía y otra por anatomopatología. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debo tener en cuenta es la insuficiencia cardíaca, bronquiectasias, neumonía, linfangitis carcinomatosa, que en sí es una metástasis, infiltrados intersticiales inmunodeprimidos y hemorragias pulmonares y neumonías lipoideas, ¿no?
Dentro de las complicaciones tenemos que principalmente van a presentar insuficiencia respiratoria y de acuerdo a la extensión de la enfermedad o la gravedad se dará la muerte, ¿no? En infecciones respiratorias que van a exacerbar cada vez los síntomas respiratorios. Este tipo de pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar o cor pulmonar crónico en un 70% y va a generar la muerte en un 30% de casos. Puede estar asociada en algunos pacientes a cáncer pulmonar, aumenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar, puede haber neumotórax porque recuerdan que tomográficamente hay unas bolas subpleurales, se rompe una y se genera el neumotórax. Pueden las bronquiectasias generarse misetomas, ¿no? Que van a aumentar la mortalidad. Dentro del tratamiento, como les mencioné, principalmente es evitar la exposición del agente causal, o sea, tratar la causa primaria. Suprimir el componente inflamatorio de la enfermedad, o sea, alveolitis, podemos hacer uso para suprimir esta respuesta, o sea, hacer uso de glucocorticoides o inmunosupresores y tratar las complicaciones. Las indicaciones y duración del tratamiento varían según el tipo de PIT, pero un tratamiento así exacto que digan esta es la cura para EPIT no existe. ¿Ya? Como les mencioné, dentro de las opciones de tratamiento también hay que considerar el trasplante pulmonar porque este sí es un tratamiento curativo. Entonces, yo tomaré mayor prioridad o le mencionaré este tipo de tratamiento, la posibilidad en un paciente menor de 65 años que tenga una enfermedad pulmonar avanzada clase funcional 3 y 4, esperanza de vida menor a 2 años y ausencia de contraindicaciones, ¿no? Están principalmente en la hipertensión pulmonar. En Perú principalmente solo tenemos dos hospitales que hacen trasplante pulmonar, que es Arrabaliati y Almenara. Y en mi experiencia que yo he estado en Almenara, sí se ha realizado trasplantes pulmonares en pacientes un poco más jóvenes. Realmente 65 años es un extremo muy grande. Entonces, en Perú lamentablemente no tenemos esa conciencia de donar, ¿no? No, todavía nuestra cultura nos falta avanzar en eso. En Europa la concientización en donación de órganos es bastante alta, entonces los trasplantes pulmonares son mucho más frecuentes. En Perú hasta el momento creo que solamente tenemos 12 trasplantes pulmonares, que en realidad es muy poco, es 1 a 2 por año. Entonces en Europa no. En Europa mensualmente son 3 a 4 por mes, imagínense, ¿no? O sea, la diferencia, porque también nos falta cambiar ese pensamiento, ¿no? Nos falta avanzar en eso como cultura. Y eso es lo que deberían también tenerlo ustedes presente. Dentro de las contraindicaciones de trasplante pulmonar, tenemos varias causas, principalmente si es fumador, inestabilidad psicológica, si el paciente tiene ya una enfermedad maligna o sea, algún tipo de cáncer, excepto el de piel, si hay una disfunción irreversible del órgano vital, por ejemplo, que esté en hemodiálisis, si es un paciente código o con VIH, si tiene hepatitis B, si tiene hepatitis C. ¿Por qué? En este tipo de pacientes, porque recuerda que un paciente con trasplante pulmonar va a estar inmunosuprimido literalmente el resto de su vida, entonces si tiene alguna enfermedad, bueno, algún tipo de enfermedad subyacente que no es curable, se puede reactivar y puede generar mayores complicaciones, ¿no? Las contraindicaciones relativas que básicamente se va a valorar va a ser insuficiencia ventricular derecha, ventilación mecánica, porque hay pacientes que incluso esperan en ventilación mecánica el trasplante pulmonar, osteoporosis sintomática, enfermedad musculoesquelética grave, si está en malnutrición, infecciones por microorganismos multiresistentes, paquipleuritis o enfermedad de pared torácica, ¿no? Que pueden disminuir la compliance del pulmón. Dentro del pronóstico, estos son los factores que yo voy a tomar en cuenta. Principalmente, esto es algo por favor que sí lo deben saber, va a ser pregunta de examen. La mejoría, ¿cómo yo determino la mejoría? Un aumento del 10% de FBC, aumento del 15% del DLCO, una disminución de la gradiente alveolo arterial mayor a 10 milímetros de mercurio, estabilización cuando no hay un decaimiento del 10, del 15 y del 10 por favor, en FBC DLCO, ¿ya? Y el empeoramiento, obviamente, será que hay una disminución de más del 10% de FBC y 15% en DLCO. Esto me está hablando de una progresión de enfermedad que principalmente se va a unar a un mal pronóstico del paciente, ¿no?
En la evaluación del pronóstico de PIT es muy importante identificar factores predictores de la evolución desde el momento del diagnóstico. Los parámetros de función pulmonar, el grado de disnea, el patrón radiológico y su extensión, la distancia del test de caminata de los 6 minutos y la presencia de hipertensión pulmonar han mostrado como factores independientes para supervivencia. ¿Ya? Un DLCO inferior al 39% se relaciona a un mayor riesgo de muerte a los 2 años en pacientes con FPI y también el descenso de la capacidad vital forzada mayor a al 10% en 6 meses también aumenta la mortalidad. Estos son criterios que yo debo tener en consideración en mi seguimiento de mi paciente, ¿no? Para valorar cuál es su pronóstico. Las enfermedades asociadas que pueden estar en ese tipo de pacientes y pueden exacerbar sus síntomas es el reflujo gastroesofágico, que es el principal implicado, ¿no? Va de un 66 a un 87%. La enfermedad cardiovascular o la trombosis venosa profunda también está asociado. El cáncer de pulmón y la depresión, porque recordarán que estos pacientes van a tener mayor dependencia a medida que avance la enfermedad y esto genera una alteración en la parte psicológica, ¿no? Hablaremos un poquito de lo que es FPI. El FPI se define como una neumonía intersticial fibrosante crónica limitada solamente a pulmón, de causa desconocida que afecta generalmente a adultos mayores de 50 años y asociado a un patrón radiológico y o histológico de neumonía intersticial usual o NIU. Dentro de la clasificación tenemos estas, que es lo que les mencionaba, la subclasificación, que no es necesario que se la sepan de memoria, pero sí que existe. Hay un patrón que es NIU y no NIU. El non-new encima se va a dividir en estas otras patologías que se van a ir estudiando paulatinamente, ¿no? Que como les digo, no es el objetivo para ustedes. Acá tenemos la sospecha de un FPI. Descartamos primero la presencia de otras enfermedades pulmonares fibrosantes. Sí, mi paciente tiene lupus o AR. Ah, ya, no es FPI. Buscaré otro. No, no tiene ninguna enfermedad asociada. Ah, le realizaré un TACAR. En un TACAR, que es la imagen tomográfica que voy a evaluar, ¿cumple criterio radiológico para NIU? Sí, lo catalogo como un FPI. En mi TACAR, ¿es un posible NIU o es un no concordante o indeterminado? Este paciente deberá ser sometido a una biopsia pulmonar quirúrgica. Y en la histología buscaré qué es lo que me dice mi patólogo. ¿Será NIU, posible NIU, no clasificable? Normalmente este tipo de pacientes no solamente debe ser tratado por un neumólogo, tiene que ir asociado a un radiólogo, a un reumatólogo y a un anatomopatólogo que va a hacer un manejo multidisciplinario, se llevará a un debate, es lo que normalmente, bueno, se hacía en el Almenara, llevamos a casos clínicos junto con varios servicios para definir el paciente si es un FPI o no FPI, porque en Perú al menos los FPI son candidatos para trasplante pulmonar y a pesar de que sea escaso, por lo menos es una opción para ellos. En cambio, si yo lo clasifico en no FPI, al menos en Perú, dentro de la lista de espera de pacientes para trasplante pulmonar, ellos estarán mucho más abajo, ¿no? Entonces, imagínense la importancia de clasificar y debatir adecuadamente ese paciente, porque estamos dándole una esperanza de vida, ¿no? Entonces, hacer un adecuado diagnóstico determinará el manejo que le podamos brindar. Esto es algo que lo que les mencionaba de las biopsias. Normalmente en las, en la, lo ideal es que el paciente vaya a una biopsia quirúrgica porque tengo un mayor tejido y puedo hacer una mayor discrepancia, una mayor identificación del tipo de PIT que tiene mi paciente. Pero actualmente, como les mencioné, la broncofibroscopía, si bien es cierto, una biopsia usual por pinza no me genera un mayor beneficio, ya se está realizando las criobiopsias, que básicamente ha aumentado la rentabilidad en el diagnóstico de un FPI. Entonces, dentro de los dos procedimientos, en la biopsia quirúrgica es entrar a sala de operación, es una operación, como dice su nombre, ¿no? En cambio, una broncofibroscopía con criobiopsia no, es un examen ambulatorio en sí, entonces los riesgos son mucho menos
pero lamentablemente antes no teníamos acceso a la criobiopsia, pero felizmente ya desde el año pasado ya llegó a Perú y eso ha disminuido, ¿no?, la mortalidad de ese tipo de pacientes y ha generado que muchos de ellos puedan ser tributarios o se ahonde mucho más. O sea, en la medicina, doctores, no se acostumbren a tratar solamente síntomas, ¿no? Y eso es algo que quizás quisiera transmitirles porque me estoy chocando con eso acá en Cusco. A veces muchos médicos solamente tratan la causa aguda. O sea, mi paciente vino por disnea, vino por esto, solo trato la disnea. Que deje de tener oxígeno y se va a su casa, pero la causa, ¿por qué tiene disnea? La dejan de estudiar. Un médico no se forma para tratar síntomas, se trata para estudiar a su paciente y tratar de buscar la solución al problema por el que viene. Si es que hay, en buena hora, y si es que no lo hay, bueno, se dará el mejor tratamiento, tratamiento paliativo para seguimiento del paciente. Así que todos estos exámenes que se están haciendo ahora y que están llegando a Perú, el objetivo es buscar la causa exacta. Porque fácil sería decir, no, es un EPID, bueno, va a necesitar oxígeno, que se vaya a casa con oxígeno y se acabó. No hay mayor, pero la causa, nadie estudió la causa de ese PID, nadie le realizó una espirometría, un DLCO para ver cómo está progresando la enfermedad. Entonces tienen que tener esa idea de estudiar a su paciente. Como les mencioné, esta es la clasificación de la anatomía patológica, en este caso se divide en cuatro, que básicamente no es objetivo de ustedes que sepan la clasificación, o sea, me refiero a las características que yo voy a ver anatomopatológicas, ¿no? Esto sí, se los voy a pedir que sí lo sepan. Esto sí les voy a exigir que lo sepan y también va a ser pregunta de examen, se lo he repetido también a mi grupo de rotación. Dentro del TACAR o la imagen tomográfica, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en un patrón new, en un posible new y en un patrón indeterminado o inconsistente? En un patrón new tienen que estar los cuatro. Predominio subpleural basal, va a haber anormalidades reticulares, panalización. Esto es principal acá, panalización. Ausencia de características de patrón inconsistente, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, principalmente estos tres. Subpleural, basal, anormalidad reticular y panalización. El posible patrón new tenemos el compromiso subpleural y basal, anormalidad reticular, ausencia de características de patrón inconsistente. ¿Qué quiere decir? Que en un patrón posible new ya no voy a ver panalización. La panalización solamente la veo en un new. La panalización es súper característico. Honeycombing también le dicen, ¿no? En la tomografía. Y el inconsistente o indeterminado es todo lo que no cumple estos criterios. Quizás estará en el lóbulo superior medio, como la sarcoidosis, un predominio peribroncovascular, imágenes extensas de vidrio deslustrado. Acá voy a ver vidrio deslustrado más que reticular, micronódulos profusos, quistes, va a haber mosaicos, es mucho más desordenado, ¿no? Pero al menos estos dos y el patrón new es súper característico. O sea, con que hayan estos tres y no haya otro tipo de lesiones asociadas, estoy hablando de un FPI. Acá podemos ver cómo tenemos las lesiones. Acá pueden ver la panalización, como les dije, el compromiso subpleural, basal, que va ascendiendo. Puedo ver algún tipo de reticulaciones o bronquilectasias, que justamente me hablarán de un patrón new. Luego hablaremos de un patrón posible new, que ya voy a ver un poco de patrón de vidrio deslustrado, eso me descarta un poco, y el mosaico, bueno, el indeterminado, que muestra muchos tipos de lesiones, entonces ya estaré buscando otro tipo de patología, ¿no? Igual acá, ese es el UIP clásico, como les digo, la panalización es lo que va a caracterizar el patrón new, y este es el no new, ¿no? Que es más un vidrio deslustrado, ¿no? Acá igualmente hay unas, oh, bueno, son varias diapositivas de unas tablitas de cómo va explicando nuevamente cada uno, ¿no? De un FPI, patrón new, como les dije, es un compromiso subpleural, basal, puede haber opacidades reticulares, la panalización es lo más importante, ¿no? Vamos, bueno, van a estar revisarlo ya uno por uno, que es lo que básicamente he estado repitiendo una y otra vez.
La neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial está asociada principalmente al hábito de fumar. Entonces, si yo tengo mi paciente que me dice, yo soy fumador o he sido fumador hace muchos años y tengo una placa, una tomografía compatible con un FPI, pero no es new, estaré pensando en estas, ¿no? En las descamativas principalmente. En cambio, si tengo una neumonía intersticial aguda o subaguda de reciente diagnóstico o debut, y bueno, tomográficamente voy a ver una lesión subpleural peribronquial, consolidaciones en parches, hablaré un NOC, una neumonía criptogénica organizada, o una neumonía intersticial aguda que también me va a generar. Como les digo, esto no, ay, perdón, un ratito, doctores. Sí, doctores, se me ha muerto la laptop un ratito, por favor, me dan un minuto, ya la estoy prendiendo, que no la conecté la batería. Ya, denme un segundo. Ya estamos acabando ya. Ratito. Ya, ya, doctores, a ver, esa parte estamos viendo la neumonía ya. De las raras, como les mencionaba, tenemos la neumonía linfoidea, que básicamente está asociada a pacientes con VIH. Tenemos la fibrolastosis pleuroparenquimal idiopática, que también es rara.
Este es un resumen de básicamente cómo se diagnostica al paciente, ¿no? Más o menos a los 45 o 50 años el paciente inicia con síntomas leves, que es la disnea básicamente, y va a haber tres tipos de pacientes. Va a haber algunos que van a tener una progresión rápida, una progresión lenta y otros que van a estar estables. Por eso es importante determinar aquí las exacerbaciones, porque cada vez que el paciente tenga una exacerbación, su mortalidad va a aumentar. Entonces, de lo que estaba yendo, digamos, estable, tiene una exacerbación y boom, se puede ir a una progresión rápida o una progresión lenta o mediana, entonces su mortalidad está aumentando en cada exacerbación que tenga el paciente. Es por eso identificar la causa de la enfermedad y tratarla, ¿no? Igualmente acá, por ejemplo, esa tomografía es un resumen de cómo este paciente al momento del diagnóstico tenía un compromiso subpleural y miren al año cómo había progresado la panalización, ¿no? Una progresión rápida en un año en sí. En cambio, en este tipo de paciente tenemos un compromiso leve, pasaron 2 años, se le hace un control tomográfico y miren cómo la lesión no ha aumentado mucho, viene una progresión lenta, ¿no? Entonces estaremos hablando de un paciente de progresión rápida y progresión lenta, ¿no? Los predictores de supervivencia, básicamente tenemos el grado de disnea, un DLCO que sea menor al 40%, una saturación menor al 88%, una extensión de la fibrosis en TACAR, hipertensión pulmonar y biomarcadores que van a ser pues, ¿no? evaluados. Y dentro del seguimiento, como les digo, por favor, esto deben saberlo, el aumento de grado de disnea, estaremos hablando de MMRC1, 2, 3, 4, que también deben saber a qué se refiere, el descenso del FBC mayor al 10%, un DLCO mayor a 15%, o un descenso de más de 50 metros en el control de la prueba de caminata de 6 minutos, y un empeoramiento de la fibrosis en la TACAR y también los biomarcadores. En la exacerbación, básicamente vamos a evaluar los criterios de agudización del FPI, ¿no? Esto básicamente, ¿qué otras causas podrían exacerbar? Tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, un TEP, un daño pulmonar agudo, ¿no? Una Hammond también que le llamamos. Y básicamente hablamos de una progresión rápida en menos de 30 días. Los criterios de progresión, disnea progresiva, disminución sostenida y progresiva del FBC, igualmente del DLCO, progresión de la fibrosis por TACS, es una exacerbación aguda y una muerte por insuficiencia respiratoria. Entre las complicaciones y comorbilidades tenemos la hipertensión pulmonar, enfisema pulmonar, el reflujo gastroesofágico, apneas y hipopneas del sueño, que también aumentan la mortalidad, cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular y neumotórax. Igualmente acá, dentro del tratamiento, como les mencioné desde un inicio, no hay un tratamiento curativo para este tipo de enfermedad. Básicamente lo que vamos a hacer es disminuir la progresión de la enfermedad. Y aquí es donde hablamos de los antifibróticos, hablamos de la pirfenidona y de nintedanib. Y asimismo también se ha visto algunos casos con N-acetilcisteína que básicamente por su efecto antioxidante. Como les mencioné en algún momento, en las exacerbaciones haremos uso de los corticoides y los inmunosupresores porque entienden que en la patología básicamente es el componente inflamatorio crónico, ¿no? Que va a generar el daño pulmonar. Y si este paciente es detectado a tiempo de forma temprana, podría entrar a una lista de trasplante pulmonar, que en este caso sí estaremos hablando de un tratamiento curativo. Como les mencioné, la pirfenidona es principalmente un antifibrótico, la recomendación es alta, básicamente se utiliza en aquellos pacientes que tienen un DLCO mayor al 50%, o sea, no lo voy a dar en un paciente que ya está terminal, ¿no? No tiene mayor utilidad. Y como les digo, este no es curativo, solamente es para retrasar la progresión de la enfermedad. Y la N-acetilcisteína, algunos estudios te dicen que sí, que no, pero no es una dosis habitual. Normalmente tenemos que dar una dosis de 1800 diarios. Entonces tenemos que jugarnos también con el efecto de los efectos adversos de este tipo de medicamento, ¿no? Y lo demás básicamente no tiene ningún beneficio, no han demostrado utilidad. Es por eso que los corticoides y inmunosupresores solamente una exacerbación o una fase aguda, pero no como mantenimiento. Igualmente acá, este es un resumen con lo que le estoy repitiendo. La pirfenidona, como les digo, y hay que hacer un seguimiento del paciente, ¿no? Si le diste pirfenidona a tu paciente y ves que hay una estabilización en mejoría, ya sabemos cómo determinar la mejoría, continuaré mi tratamiento. Pero si veo que no hay mayor beneficio, suspendo
pirfenidona o valoro la posibilidad de asociarlo a la N-acetilcisteína. Como les digo, no hay nada concluyente acá. Y si este paciente, a pesar de lo que le estoy dando, no mejora, propondré el trasplante pulmonar si es que en ese lugar hay, ¿no? Bueno, como le digo, en Perú solamente se hacen 2 hospitales. Igualmente acá es un resumen básicamente de cómo la pirfenidona y nintedanib se han ido desarrollando a nivel de los años, que han demostrado, no hay mayor beneficio exactamente, no es curativo, como les digo, básicamente retrasa la progresión de la enfermedad. Y esto es un pequeño resumen, básicamente lo que ustedes deben saber, que al momento no tenemos un tratamiento curativo para la enfermedad. El nintedanib reduce la progresión de la enfermedad más o menos en 68%, pero eso va a ser valorado obviamente con las pruebas funcionales, ¿no? Igualmente, recordarles nuevamente los factores predictivos de estabilización, progresión de las pruebas funcionales, deben saberlo. Y recordar siempre que el tratamiento, si tengo una causa primaria, debo tratar primero la causa primaria para evitar la progresión de la enfermedad. Bueno, doctores, eso es la parte de PIT, eso sería todo. ¿Alguna pregunta para que les, que les pueda aclarar? Ya, doctores, en todo caso, como no hay preguntas, ya les he recalcado los puntos que ustedes deben saber del tema. Ya, en todo caso, culminamos la sesión para que puedan ir a sus rotaciones. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, ya, Gracias, doctora. ya, me conecto con mi grupo con el otro link, por favor. Yo se los envío. Ya, hasta luego, doctores.